El inventario y jerarquización de atractivos turísticos. El turismo, como hecho social, exige la presencia activa del sujeto humano y de la presencia de la naturaleza y manifestaciones culturales puestos en valor como atractivos turísticos. Este hecho social transforma y califica al hombre, bien sea como un sujeto turista o bien como un sujeto receptor. En los 80s, el Centro Interamericano de Capacitación Turística, SICATUR, adscrito a la Organización de Estados Americanos, OEA, determinó que el atractivo turístico es todo lugar o acontecimiento de interés turístico. Son las atracciones que motivan al viajero a abandonar su domicilio habitual y a permanecer por un buen tiempo fuera de él, para la realización de actividades turísticas. La SICATUR propuso entonces una metodología que permitía unificar los criterios para el registro de la información actualizada. Se la agrupó según áreas político-administrativas y las clases de atractivos que se podían identificar en ese momento, además de una evaluación de los mismos por sus características propias. Se empezó a considerar que los atractivos turísticos deben ser elementos categorizables, regionalizables y jerarquizables, características que permitirían el uso correcto de los mismos, para que los mismos no sean subutilizados o hiperutilizados, y además puedan ser escogidos de manera idónea en el diseño de productos turísticos de calidad. La elaboración de los inventarios turísticos en América Latina y el Caribe dan inicio en 1979, tomando la delantera en la región los países de México y Colombia. Posteriormente, Chile, Argentina, Perú y Ecuador empezarían en el mismo proceso. Países como Cuba y Estados Unidos ya habían planificado su metodología propia de productos turísticos integrados por clústeres, en donde se incluían los atractivos y la planta turística al mismo tiempo en su planificación. Tomando como base la metodología utilizada por la OEA y SICATUR, se empezó a clasificar a los atractivos turísticos en 5 categorías. 1. Sitios naturales. 2. Bienes culturales. 3. Etnografía. 4. Realizaciones contemporáneas. Y 5. Acontecimientos programados. El Ecuador, como la mayoría de países en América Latina, asumió la metodología OEA-SICATUR y la adaptó a la realidad local, sin perder la esencia metodológica que era el inventariar y clasificar su patrimonio turístico con fines de aprovechamiento a través de productos. Se comprende entonces que el inventario turístico es un proceso por el cual se registran ordenadamente los factores físicos y culturales como un conjunto de atractivos que sirven de base para elaborar productos turísticos para una región. Entonces, el atractivo turístico debe ser considerada la base del patrimonio turístico de un territorio. Este patrimonio turístico es definido, según la OMT, como ese conjunto potencial, conocido o desconocido, de los bienes
materiales o inmateriales a disposición del hombre y que pueden ser utilizados mediante un proceso de transformación para satisfacer sus necesidades turísticas. Al hacer referencia a lo potencial e incluir bienes que aún no se conocen, este concepto se toma como base para analizarlo desde un punto de vista teórico y poder conocer los elementos que dispone un territorio para desplegar la actividad turística. Cuando el patrimonio turístico deja de ser potencial y se integra al mercado, se transforma en oferta turística real. En 1980, Óscar de la Torre consideraba que la oferta primordial estaba integrada por los atractivos que motivan el desplazamiento de la demanda, en tanto que la oferta complementaria hace referencia al conjunto de bienes y servicios que posibilitan el desplazamiento y la permanencia de los turistas, integrada a su vez por una estructura turística, la infraestructura y la supraestructura. El mismo autor utiliza los atractivos y los recursos con un mismo significado equivalente, pero aclara que el patrimonio turístico debe estar integrado por la oferta primordial, es decir, los atractivos. En 1985, el arquitecto Roberto Bouillon propone con una visión más amplia considerar al patrimonio como todo el conjunto que integra la oferta. Pero respecto de la distinción de los términos recurso y atractivo, especifica que el primero proviene de las ciencias económicas y denota varios recursos, entre ellos los naturales, los humanos y de capital, por lo que sugiere no ser utilizado como un término en el vocabulario técnico turístico. Otra autora, Carmen Altés Machín, menciona que los recursos turísticos son la base sobre la que se desarrolla la actividad y los define como aquellos atractivos que en el contexto de un destino pueden generar un interés entre el público y determinan la elección y motivación al momento de desplazamiento por visita. Luego, la misma autora los clasifica en 3 categorías, según su vinculación con la naturaleza, los hechos del hombre y la cultura. Claro, en esta misma línea discursiva, la mencionada autora sostiene que el producto turístico es el conjunto integrado por los recursos más los servicios y equipamientos y tiene como característica distintiva respecto a los conceptos mencionados anteriormente que está orientado a un segmento de mercado. Por otra parte, el autor Leno Cerro recuerda también el origen económico del término recurso para designar los medios a los que se recurre para realizar un proceso productivo y que pueden satisfacer alguna necesidad humana. Desde la visión económica, resulta muy interesante analizar la propuesta de Adrián Bull, quien parte de la concepción económica de los recursos y los clasifica como naturales, de trabajo y de capital, para luego relacionarlos con la distinción entre recursos libres y escasos. Hay que considerar que en la actividad turística es muy frecuente el uso de bienes públicos que los turistas pueden utilizarlos sin que disminuya la cantidad disponible para otros usuarios. Pero en muchos casos, el mantenimiento de estos bienes representa un costo de oportunidad significativo.
El producto turístico está conformado por ese conjunto amplio de recursos que incluye el trabajo, el capital, la tierra, el paisaje, el clima y la cultura. Estoy hablando de conceptualizaciones de 1994. En cuanto al producto turístico, Joseph Bals también consideró que los atractivos son los elementos que desencadenan la actividad turística y a través de los productos conforman el destino. El producto turístico selecciona algunos de los atractivos existentes en un territorio, los pone en valor y les añade los elementos necesarios para convertirlos en una amalgama de componentes tangibles e intangibles que genera utilidades o beneficios a los consumidores en forma de experiencias concretas. 2004. Este autor también utiliza de manera equivalente los conceptos de recurso y atractivo, pero como se desprende de la definición anterior, para integrar un producto deben ponerse en valor, es decir, se los debe dotar de atributos que permitan su disfrute, como accesos, señalización, sectores de rehabilitación, interpretación, mediación, entre otros elementos. Entonces, es necesario establecer una diferencia entre recurso y atractivo, con fines pedagógicos, en donde se podría decir que un recurso está conformado por aquellos factores físicos y culturales potencialmente aprovechables para el turismo. Pero en cambio un atractivo está conformado por los factores físicos y culturales que reúnen las condiciones idóneas para ser integrados de manera inmediata como parte de un producto turístico. Ahora, ¿por qué una metodología OEA-SICATUR? Hay que decir que esta idea surge en virtud de un acuerdo suscrito el 8 de marzo de 1973 entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y el gobierno de los Estados Unidos mexicanos como consecuencia de una resolución emanada en la 8ª reunión anual del Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA, celebrada en la ciudad de Bogotá, en un periodo comprendido entre 1973 y 1974. El primer centro fue inaugurado en la Ciudad de México en 1974 a finales de mayo, con un periodo de operación de 5 años, en donde el primer coordinador fue el arquitecto Roberto Boullón. En 1979 se renueva el acuerdo para un nuevo quinquenio de funcionamiento que pasó a ser dirigido por el profesor Miguel Ángel Acerenza, hasta la culminación del mismo. Se generaron algunos centros o subcentros de capacitación. Uno en México, otro en Argentina y uno en Barbados. A estos 3 lugares se les conocía como el sistema de capacitación y asesoramiento de nivel interamericano, emprendido entonces por un gran programa de desarrollo turístico de la OEA. La SICATUR y OEA se creó o pretendió solucionar la falta de capacitación tanto en empleados públicos y privados en toda América Latina. Entonces, los especialistas propusieron una clasificación de los mismos en base a 5 categorías que contemplan diversos tipos y subtipos por atractivo. La primera categoría fueron los sitios naturales, que comprendían los elementos de la naturaleza y de manera especial las áreas protegidas.
que si bien estaban creadas y administradas por el hombre, protegían y conservaban especies de flora y fauna representativa de un lugar. En algunos casos se incluían las geoformas y los geoparques como un elemento de la naturaleza que se debía proteger. 2. La categoría manifestaciones culturales. Y era la que abarcaban las obras del hombre del pasado, resaltando sitios arqueológicos, realizaciones urbanas, lugares históricos y museos. Todas estas obras del hombre que tienen relevancia para la historia local, regional o nacional de un lugar. 3. La categoría folclore, en donde se incluyeron diversas expresiones de la cultura de un sitio relacionadas con la forma de vida, vestimenta, comidas típicas, instrumentos musicales, bailes tradicionales, creencias, mitos, leyendas, así como también la producción de artesanías elaboradas con elementos originarios de cada región. 4. La categoría de realizaciones técnicas, científicas, artísticas contemporáneas. Estaba formada por aquellas obras del hombre de reciente construcción, es decir, que pertenecen a nuestro tiempo y que debido a su singularidad o característica excepcional, tenían la capacidad de generar interés en la demanda. Y la quinta categoría, que fue denominada como acontecimientos programados. En esta categoría se incluyeron todos los eventos organizados, actuales y tradicionales, con capacidad suficiente para motivar el desplazamiento de las personas como actores o espectadores. Con respecto a la evaluación, esta metodología propuso una jerarquización de los atractivos en base a 4 niveles. La jerarquía 4, que incluían los atractivos con calidad suficiente para generar una importante corriente turística internacional. La jerarquía 3, atractivos excepcionales, que podían generar una corriente internacional, regional y nacional. O por sí solos, en combinación con otros de buena jerarquía. La jerarquía 2 se le otorgaba a los atractivos con algún rasgo llamativo de importancia local y nacional. Y la jerarquía 1, que era de importancia muy local y que en la mayoría de veces se activaba en combinación con otros atractivos de mejor jerarquía. Ahora, de acuerdo al modelo de planificación de los 80s y que fue vigente en ese momento, la metodología de inventario y jerarquización era un proceso realizado por equipos de especialistas sin intervención del resto de los actores del sector turismo. Eso cambiaría con el tiempo. ¿Cómo se llegaba a esta jerarquización? Se evaluaban los atractivos en base a 3 parámetros. Información consignada en los formularios propuestos por SICATUR, estudio fotográfico y un minucioso conocimiento de los evaluadores sobre las características particulares de los atractivos. Para esto, SICATUR propuso medir variables y factores con un puntaje determinado por los expertos del momento, OEA SICATUR. Y la sumatoria de estos generaba una jerarquía entre 4 y 1 que ya fue mencionado anteriormente. Ahora, estaba claro que la jerarquía se establecía a partir de una sumatoria de valores asignados a cada factor y en función de los puntos obtenidos se daba un rango que ubicaba al atractivo en una jerarquía que luego podrían ser utilizados para los productos. Se puso una jerarquía de 1 a 25 puntos para una jerarquía 1, de 26 a 50 jerarquía 2, de 51 a 75 jerarquía 3
y de 76 a 100 puntos, jerarquía 4, que generalmente eran atractivos únicos en el planeta. Las variables estaban integradas por la variable calidad y los factores de valor intrínseco, valor extrínseco, estado de conservación, organización y entorno. La variable apoyo y los factores de acceso y servicios, además de la asociación con otros atractivos. Y la variable significado con sus factores de importancia local, provincial, nacional e internacional. Esta metodología sufrió una reforma en el 2011 y hasta el 2016 se utilizó la metodología OEA-SICATUR en todo el mundo con adaptaciones para cada territorio. Sin embargo, a inicios del 2017, la OMT, en acuerdo con el Foro Económico Mundial, propone cambios radicales en la forma en que se debían evaluar los atractivos y se sugirió incluir en la evaluación a el atractivo y su territorio relacionado con el sistema turístico. Además, se incluyeron elementos de competitividad y de inclusión social. Esto daría un cambio a nivel mundial en donde un atractivo ya no funciona por sí solo, sino que tenía una relación con el resto de atractivos, con su territorio, con la competitividad, es decir, la gestión del servicio y la calidad como se presenten estos atractivos como productos turísticos y, por supuesto, la inclusión social.